Yo le invito a la gente que entre a la página web de tributación y mire, o entre a Latitud 25 y vea nuestra clase política, la que hicimos contigo, y va a encontrar ahí que realmente esta reforma que transforma, que es como le llamamos, es un proceso de simplificación y modernización que le apoya, le ayuda a la clase menos favorecida. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fede? Gracias por venir a la mesa de los lomitos. No, por favor. Gran lomitero me dijeron que sos. Sí, señor, ni más ni menos, de muchos Sí, años. de muchos años. Con tradición. Ah, con tradición. Sí, señor, sí, Bien ahí. señor. Bueno, se le va a hacer el control de IVA correspondiente al lomitero. me Como dijeron. corresponde, pero yo tengo entendido que es un buen contribuyente. No, Ya sí, controlamos. está al día, pero por lo menos anda nomás igual controlarle. Ya hicimos compra simulada cada Sí. antemano, así que claro, por supuesto. El cliente es fiel entonces. Sin duda. Bueno, ¿cómo estás? Bien, excelente, súper. ¿Qué vamos a comer hoy? Lomito de... Lomito Fabián Domínguez, con mucho huevo. Lomito Fabián Domínguez. Eso Eso, debería ser... ahí está. ¿Qué debería tener para que sea característico de Fabián Domínguez? La carne, como, Sí. por supuesto, la panceta. ¿Doble huevo? Y sin doble huevo, por supuesto, doble huevo como corresponde. Para cobrar impuestos hay que tener mucho huevo, Está así bien, que... está bien. en Me esa gusta esa estamos. analogía. Buenísimo. Bueno, pedimos un sándwich entonces, ¿verdad? Sí, señor. Sándwich de carne. Amén. Dame 2 sándwiches de carne, por favor, y 2 cervezas, 2 pilsen, por favor. Helada porque está haciendo calor, ¿eh? Y Total. pleno invierno, pero estamos con un Y clima post-veranillo de San Juan. Post-veranillo de San Juan, Sí, ¿verdad? señor. Bueno, muchos temas para hablar contigo, viceministro. Muchos De temas. impuestos siempre hay mucho, así De- que eso sobra. De impuestos y la cuestión de la aplicación de la nueva normativa del servicio doméstico, ¿Qué tenemos, sí? que también ya empezó a estar en vigencia. Que hay juego de visitantes, porque ahí es más Ministerio del Trabajo que nosotros. Pero igual, hay un Claro, componente pero igual tributario. se da esa duda de cómo Sin vamos duda. a proceder ahora con el tema de la inscripción de los nuevos empleados domésticos. Ahora vamos a empezar a tener que pagar también, bueno, jubilación ya se paga de 2015, Ni más ni menos. pero ahora es como que va a haber un proceso de adaptación a todo este nuevo escenario. De las 235.000 mujeres que trabajan en el sector doméstico, 16.000 solamente están inscritas en el IPS. Hoy decías, te escuchaba que decías que va a haber un tiempo de adaptación de las instituciones públicas mismas a poder estar en regla, digamos, para la ejecución correspondiente de esta normativa, viceministro. Así es. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso de adaptación? Y bueno, básicamente, como te digo, ahí jugamos de visitante en una reglamentación que tiene que sacar el Ministerio del Trabajo, porque las reglas en función y desde el aspecto tributario ya están, es decir, no hay nada que reglamentar desde la perspectiva tributaria. Las variables a reglamentar tienen que ver con el servicio doméstico propiamente. La cuestión tributaria afectada al servicio doméstico está ya y la reglamentación que tenemos cubre perfectamente las variables. Ahí lo único que hay que tener en cuenta es si el servicio doméstico está en relación de dependencia, obviamente lo que nos sirve para deducir en renta personal a los empleadores, a los que le pagamos al servicio doméstico, es que se haya hecho el aporte al sistema de seguridad social correspondiente. ¿Cuál es la otra opción? Que yo no quiera un servicio doméstico dependiente y le contrate a alguna empresa, que puede ser individual personal o puede ser una empresa que tenga empleados nuevamente que me venga a hacer el servicio de limpieza, y es donde sí tenemos que tener el comprobante correspondiente. Pero si vos tuviese que recomendar a la gente que te está viendo hoy, ¿qué convendría hacer? ¿Pagar, digamos, la jubilación, el IPS correspondiente o trabajar en base a factura? Y yo entendería y yo recomendaría ya por experiencia personal pagar el servicio doméstico correspondiente y hacer el aporte al sistema de seguridad social correspondiente, porque es una manera también de dignificar a esa persona que nos realiza el servicio doméstico finalmente, que está en nuestras casas, y es como un reconocimiento humano a esa gente. ¿Qué pasa si la persona que trabaja en mi casa con relación de dependencia opta por no pagar IPS? O sea, porque no se le paga el IPS. ¿Puede trabajar con factura o no se puede hacer? Lo que pasa es que no es una opción, esa es una obligación. Si está en relación de dependencia, la obligación tributaria desde la perspectiva de la seguridad social es, como su nombre dice, obligación. O sea, no es negociable eso. No es una opción. La ley no se discute, se cumple. Otro de los grandes temas que te incumbe, viceministro, es la cuestión de la reforma tributaria. Un proceso complejo que está encarando el gobierno, que está generando muchas críticas, mucha resistencia. Hablábamos en una oportunidad, vos me decías que de a poco es como que el sector privado está entendiendo la necesidad también de ir dando estos pasos de reordenamiento del sistema tributario. Pero en tu rol de recaudador, es muy difícil convencerle a esta gente
de la necesidad de dar este paso sabiendo de que por un lado te dicen, está bien, buena onda como que me quiera cobrar más, pero ¿qué pasa a la calidad del gasto? El reclamo que te dan a hacer todos, ¿verdad? Bueno, en mi experiencia yo te cuento, a ver, más bien la gente rechaza lo desconocido, le tiene temor a lo desconocido. Una vez que vamos dialogando, le vamos contando, le vamos enseñando, porque realmente esta modernización tributaria le favorece a mucha gente y sobre todo a la clase menos favorecida o más desventajada. En ese sentido, esta gente tiene incluso disminución de costos tributarios y tiene simplificación de trámites. Quienes sí tienen algún tipo de sacrificio adicional, es decir, le va a tocar sacar algo más de dinero de su bolsillo. Los dueños, socios accionistas de empresas, los productores agrícolas y pecuarios, principalmente sojeros y ganaderos, y las empresas agroexportadoras. Esos son los tres sectores. Después el resto, más o menos continúa igual o incluso se le bajan los costos impositivos. Eso es muy importante. Cuando vamos nosotros y hacemos este trabajo de cuasi evangelización y le contamos a la gente de lo que se trata, la gente cambia su perspectiva. Es más, yo le invito a la gente que entre a la página web de tributación y mire, o entre a Latitud 25 y vea nuestra clase política, la que hicimos contigo, y va a encontrar ahí que realmente esta reforma que transforma, que es como le llamamos, el nombre hasta que se le queda largo, porque más que reforma es un proceso de simplificación y modernización que le apoya, le ayuda a la clase menos favorecida e incluso le ayuda a la economía a salir de la desaceleración que tenemos. Pero sin embargo, viceministro, fueron duros y ácidos los comunicados de los gremios empresariales y industriales manifestando su preocupación sobre la implementación de este proyecto. Algunos gremios. Vos le escuchás a la UIP, a Gustavo Volpe, a favor, le escuchás a la ARP, el señor Villasanti, a favor. Es decir, ellos están de alguna manera legitimando lo que hicimos porque también fueron parte de la mesa de trabajo. Ahora bien, siempre cuando se hable de impuestos y siempre que se habló de impuestos en la historia, de cambio de impuestos, siempre hay algún tipo de rechazo. En el 2004, que hubo sí una disminución real de carga tributaria, uno mira los papers de prensa de aquel entonces y también le llamaban impuestazo. ¿A quién se refiere entonces de Siren Masi cuando dice que esto no fue consensuado, que el Frente de Guazú dice que esto se tomó, esta decisión se tomó o se diseñó este proyecto entre unas cuantas cabezas de poder nomás? A ver, hay que entender también cuál es el papel político que juegan estos actores dentro de todo lo que tiene que ver con la estructura de poderes. Sí, está bien, pero fueron convocadas finalmente las representaciones menores, digamos, ¿no? Lo que ellos se refirieron y encapsularon esa voz de oposición es al impuesto selectivo al consumo. El partido Patria Querida elevó algunas situaciones de queja y de protesta sobre algunas situaciones particulares que para nosotros se concentraban más bien en la casuística que en la generalidad de la ley. Sí. Y uno cuando redacta una ley se concentra y digamos, tiene en la mira la generalidad de las situaciones y no la casuística. Entonces, esa fue la situación que me llevó a debatir muy acaloradamente, incluso con Sebastián Villarejo en su momento, unos muy lindos debates para que la audiencia conozca de cuáles eran los errores conceptuales que tenían del punto de vista político y nosotros tratamos de establecer la justificación técnica correcta y adecuada para poder establecer que era realmente lo apropiado, lo redactado en el proyecto de ley. Bueno. Acá se hace un brindis del lomito, viceministro. Espectacular. Sí. Ahí está. Como gran conocedor de la cultura lomitera, yo te cuento que, como le digo a todos los invitados, antes y después de este lomito en tu vida lomitera, ¿verdad? Genial. Y lomito Fabián Domínguez no, con doble huevo. No, espera, tenés que meterle alguna personalidad, un ingrediente particular. Bueno, mira, esta es la mayonesa de ajo y esta es la mayonesa de choclo. De ajo como corresponde. Esta mayonesa es, te diría, la chilaver de las mayonesas. Sí. Si se entiende la analogía, ¿no? Ni más ni menos. Por favor. Justamente el reclamo de Patria Querida te iba a mencionar, porque ellos hablan, por ejemplo, de que esto va a ser un desincentivo al crecimiento económico o al desarrollo económico que se logró en los últimos años, que inclusive no es oportuno aplicar un proyecto como este en un proceso de desaceleración económica. Hablan inclusive de que las clases, la clase media va a ser la más afectada con la aplicación de esta modernización del sistema tributario.
¿Es realmente así eso? Falso de toda falsedad. Pero ¿quién va a ser el afectado de todo esto? Porque ¿Quién va a ser el afectado? Y por eso te mencioné, 3 sectores van a ser los que van a tener el mayor costo impositivo. Los dueños, socios y accionistas de empresas, que son no más de 3.000 personas, los productores agrícolas y pecuarios, sojeros y ganaderos, y los agroexportadores. Entonces, el resto hasta sale favorecida. Es más, le demostramos a la gente que tenía oposición en este sentido, mostrándoles técnicamente del por qué se hizo este diseño de renta personal. Decían, por ejemplo, bueno, pero acá, como los dueños socios y accionistas de empresa van a pagar más impuestos porque no van a poder deducir gastos, entonces el impuesto pierde efecto de formalización porque ya no van a pedir factura a la hora de comprar. ¡Falso! Estos dueños socios y accionistas de empresa, la gente que tiene este target económico, él no va a comprar a sectores informales. ¿Dónde consume? En los shoppings, en los grandes supermercados que ya están formalizados o en el exterior del país mayormente. Bueno, pero ¿qué hay de ese reclamo que te comenté recién? O sea, puntualmente eso de que el momento que estamos atravesando hoy no es el apropiado para implementar una cosa como esta. Pero cuanto antes le metamos más equidad, más justicia al sistema, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Y te hago la contracara. ¿Qué hubiese pasado? Porque la justificación es: no cambiemos porque estamos en una desaceleración económica. ¿Qué hubiese pasado si estábamos en una bonanza económica? Igual los detractores del impuesto iban a decir del cambio, van a decir cómo ahora que todo está bien, vamos a hacer un cambio, corres el riesgo de perder el viento de cola. Entonces, cuando se habla de impuestos, siempre van a haber detractores en ese sentido. Ahora, esto fue un trabajo muy responsable, fue un trabajo de gabinete realizado no solamente por 4 o 5 gatos locos del Ministerio de Hacienda, no, fue un trabajo responsable con una docena de las mentes más brillantes del ámbito tributario nacional, del sector público, Ministerio de Hacienda, y del sector privado, en donde profesionales de muy alto quilate de primer nivel vinieron a colaborar con todo lo que tiene que ver con la modernización tributaria. ¿Cuál es el efecto político de una cuestión tan ambiciosa como esta? Porque recordemos, estamos en el primer año del gobierno de Mario Abdo, es el momento ideal para empezar a meter las reformas de fondo. Si hacemos una analogía con el primer año de Cartes, Cartes metió 4 leyes importantes en materia económica que le permitieron operar los 4 años siguientes. ¿Vos crees que este puede ser el gran proyecto que represente o que genere una ventaja para el gobierno de Mario Abdo en materia de recaudación? Uno de ellos, sin lugar a dudas, después está el paquete de leyes de transparencia que necesitamos como país para escalar al grado de inversión y traer capitales de alto nivel para que generen la mano de obra en Paraguay. Y esta reforma coadyuva en ese sentido porque incluso baja el costo impositivo de Paraguay y le hace más atractivo a la inversión extranjera. Y el momento de hecho políticamente de hacer los cambios, si uno mira la historia, no solamente paraguaya, de Latinoamérica, el momento de hacer reformas tributarias es el primer año de gobierno. Porque si ya no lo haces en el primer año de gobierno, cuando podés conseguir alguna suerte de pactos y mayoría parlamentaria, después ya no lo haces. Y es preferible no hacerlo porque te puede salir cualquier cosa del Congreso. ¿Y cuál es el efecto político inmediato? El efecto político inmediato es que vamos a tener un nuevo sistema impositivo en el Paraguay que nos va a permitir tener mayores ingresos tributarios para afrontar con más fortaleza el gasto público y estamos avanzando a una sociedad con más justicia imposible. ¿Y el costo que puede representar esto para el gobierno? El costo que podía haber representado creo que hoy ya se distinguió. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el momento de la discusión sí genera algún tipo de costo adicional por los detractores de la ley, pero hoy, con una ley ya consolidada en sus aspectos más importantes, nos va a permitir tener con menos proceso destructivo externo, un proceso de evangelización más sana para que la ciudadanía conozca de las bondades reales de lo que contiene esta futura matriz tributaria del Paraguay. Uno de los puntos importantes del proyecto del gobierno es la unificación del IRAGRO y del IRASIS en el IRE. Más allá de facilitar el proceso, más allá de la unificación de esos 2 tributos en uno solo y lo que puede representar eso en materia de proceso, ¿cuál es el beneficio que se tiene con una cuestión como esa, sabiendo que los tributos que se recaudan en concepto de tabaco, soja, no se incrementan como se esperaba que se Bueno, a ver, ahí la soja per se está grabada sobre la ganancia, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola y pecuaria está cimentada sobre la ganancia que se obtenga. Y acá, ¿qué es lo que ocurrió? Estaban medidas por varas diferentes el sector comercial y el sector agropecuario.
a uno se le permitía, o mejor dicho, se le obligaba a pagar 50% más de impuestos que al otro, es decir, tenía una tasa adicional que el otro no tenía. Hoy todos se les mide por la misma vara y también a todos se les permite trasladar las pérdidas fiscales si las tienen, que en un año malo eso es un espaldarazo y un balón de oxígeno muy importante para las empresas, y de esa perspectiva, Federico, eso constituye también en una medida anticrisis, no solamente para ahora, para toda la historia tributaria futura del Paraguay, que era una cuestión que teníamos como deuda pendiente desde hace muchos años, que se restringió el arrastre de pérdida al sector comercial. Hoy ya lo tienen. Entonces eso, lejos de ser un incremento, es al contrario, es ofrecer ventaja competitiva a este sector para alguna crisis futura eventual que pueda tener, crisis general o crisis, digamos, individual de una empresa. Cuando vos le escuchás a Fidel Zavala, por ejemplo, cuestionar este proyecto en el plenario del Senado, sí, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? El cuestionamiento que tienen, que es más político que económico, porque las razones que ellos esgrimieron en función a la fundamentación de sus oposiciones, de su oposición para las diferentes figuras, eran más de contenido político que de contenido técnico. Así que yo estoy convencido de eso. No me pusieron, digamos, no lograron esgrimir ninguna fundamentación técnica a efectos de oponerse a la implementación de este proyecto de ley. Todas las razones que expusieron fueron de contenido más político que técnico. ¿Cuál fue el conflicto que tuviste con Marta González, por ejemplo, años atrás, cuando ella ocupaba la Secretaría de Tributación y que vos te apartaste inclusive temporalmente por una... Me faltó el respeto como persona y profesional. Y mi orgullo y mi honor es mi último bastión. Mi familia, quizá mi familia y mi orgullo... ¿Qué mi pasó bastión, ahí? Me faltó el respeto como persona y como profesional en su momento, en la gestión, en el relacionamiento laboral. Entonces di un paso al costado para no pelearme justamente abiertamente con esa persona, y di un paso al costado y ante una falta de respeto grande, por cierto. Entonces di un paso al ¿Qué costado. pasó? ¿Te desautorizó en frente a funcionarios? Sí, me desautorizó abiertamente ante gente de mi confianza. Y la gota que colmó el vaso fue justamente esa. Hizo algunos cambios de gente de mi confianza sin que yo me entere. Yo me entero por una resolución que hubiera un cambio. Es la primera que cuento esto abiertamente, pero ya pasó mucho tiempo, así que prescribió y puedo contar. Cambió gente de mi confianza y yo me entero por una resolución. Es decir, es lo mismo que le pasaría, por ejemplo, al técnico de la selección paraguaya de fútbol, que a él le convoquen jugadores y él se entere por la prensa, ¿ok? Por último, para terminar, y te voy a dejar comer lo mismo ya tranquilo. Esta cuestión del conflicto entre las aplicaciones de movilidad y los taxis. Sí. Los taxis históricamente han estado en una brecha, digamos, de operación bastante descontrolada, Cierto. por así decirlo, ¿verdad? O sea, es como que operaban ellos con una autonomía y con escaso control que les hacía, digamos, incurrir en algunas irregularidades. Hoy eso se está formalizando, inclusive hoy vi que ya se intervinieron algunas paradas de taxi. ¿Se puede tener una idea de cuánto más o menos es lo que se va en el sector taxi? A ver, hablando de un porcentaje, según el último relevamiento que hicimos, había un gran porcentaje, no tengo en mente los números, pero había un gran porcentaje que no tenía el registro único del contribuyente, lo cual implica que está en infracción de entrada. Entonces, y esto no es nuevo, lo que viste en redes sociales hoy ya data de trabajo que venimos haciendo hace un par de meses atrás con todo el servicio de transporte de personas individual, tanto a los taxis y también a las plataformas de intermediación de servicio de transporte, la internacional y también la nacional. Nos encontramos en pleno boxeo con la internacional hoy día. La plataforma nacional, tengo que nobleza obliga a decir que tiene un cumplimiento bastante ejemplar. La nacional. La nacional. ¿Y la internacional? La internacional es la que está un poquitito en offside todavía, ¿En pero serio? no solamente ¿En con qué Paraguay. sentido? Lanzamos un mensaje bien fuerte ya que causó que los empresarios, los representantes de Uber para Latinoamérica vuelen hasta Asunción a entrevistarse con nosotros y preocupados por eso, porque les amenazamos con... No es que les amenazamos, a ver, les advertimos que iba a tener consecuencias esto y nosotros todo lo hacemos bien mediático. ¿Pero que hablamos de evasión? Al dejar de pagar impuestos ya es evasión. Entonces, en ese sentido, les advertimos que si la conducta persistía, entonces ya metieron una consulta vinculante hoy. Ese es el producto inmediato del trabajo que hicimos y nos estamos encontrando en conversaciones con ellos para que ellos puedan tributar de manera directa en Paraguay. ¿Te gusta el lomito? Excelente. ¿Pero no estás comiendo el lomito, viceministro? Pero no me das tiempo de No, comer pero, si me antes, sigo comer. bombardear con preguntas. Entonces No, tenemos que dale. responderte y la gente tiene que conocer todo Tiene esto, que que es lo saber. más importante. Vamos a hacer un brindis. Hombre, acá de la botella, De 50 la más. botella. Bueno, gracias por venir.
y espero que hayas disfrutado tu lomito. Excelente. Muchísimas Bien, gracias. Gracias.